Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Le damos las buenas tardes desde los estudios de la Florida de esta planta. Estamos transmitiendo en vivo y directo, así que este momento es para ustedes. Se toman su agüita, siempre se la ofrecemos, un poquito de café, su té, y vamos a ir directamente a materia. Tenemos nuestro primer invitado de hoy, el doctor Antonio Ecarri Bolívar. Él es de Acción Democrática, segundo vicepresidente nacional, y bueno, están convocando a todos los partidarios de Acción Democrática. Este partido ya no sé cuántos años tiene. 75 años. 75 años, bueno, 3/4 de siglo, cosa que se dice fácil, pero no es, para que vayan a revalidar su partido. A las personas que le simpatizan necesitan 5% de todos los que están inscritos en Acción Democrática para que puedan revalidarlo el CNE y sigan participando en las carreras electorales. Muy buenas tardes, don Antonio. Bueno, buenas tardes. No, gracias a ti por la invitación, Pedro. Sí, ciertamente, este sábado 25 y el domingo 26 tenemos la revalidación, como lo han dicho ahora, de la validación del Partido Acción Democrática. Lo que, por cierto, pareciera como una contradicción dialéctica, ¿no? Que el partido que fundó la democracia tiene que pasar por las horcas caudinas de una validación de una gente que quiere conculcar la democracia. Bueno, pero así son las cosas, diría nuestro difunto amigo Oscar Llanes. Pero sin embargo, mira, cada vez que hay un resquicio democrático, mientras haya alguna ventana democrática, tenemos que participar para ampliar esas ventanas y abrir las grandes avenidas por las cuales va a transitar la gente que va a recuperar a Venezuela y va a recuperar la democracia para todos los venezolanos. Y esta es una oportunidad importante. Hay un gran entusiasmo de nuestra militancia, de nuestros dirigentes. Tú ya has visto en las redes sociales y en las caminatas que nosotros hacemos, cómo en todas partes tú encuentras otra vez ese fervor por Acción Democrática. Y porque la gente ha entendido que es necesario la existencia de los partidos, y al gobierno se le ha convertido este tema en un boomerang, porque hay sectores del gobierno, no vamos a decir que todos, pero hay sectores del gobierno que aspiran a acabar con los partidos políticos con la intención de que haya un solo partido político, que es el PSUV, y que sea el partido de la dictadura del proletariado, que termina siendo la dictadura del partido y la dictadura del jefe de ese partido, ¿no? Como ocurrió en la Rusia soviética con Stalin. Pero Venezuela está inoculada en función de la democracia. Esos 40 años de democracia, nuestros padres fundadores lograron inocularle en las venas al venezolano el espíritu democrático, y eso es lo que ha hecho resistir durante todos estos años, estos 18 años, este intento de totalitarismo, y ese intento de totalitarismo lo hemos venido derrotando. Y hay que recordar que después de 17 años, esas elecciones parlamentarias fue una derrota aplastante para el gobierno y para los que querían que esto fuese un sistema totalitario de partido único, etc. Por eso es tan importante la validación de los partidos políticos. Fíjate que lo que se ha notado, se ha hecho evidente que los partidos que ya han revalidado les ha entrado como una oxigenación. Lo dice, por ejemplo, Ramón Muchacho en su editorial ese de La Ceiba. Dice más bien que nos pusieron tantos obstáculos que nos dio la oportunidad de retomar la calle, de renovar y oxigenar los partidos. Y fíjate que todo el mundo salió a sacar sus candidatos presidenciales, pero Acción Democrática se adelantó y sacó ya a Henry Ramos como candidato. No, para nada. Mira, fíjate tú, bien interesante esto, y te agradezco la oportunidad que me brindas planteando esto, porque fíjate tú que es un hecho sin precedentes en la historia de Acción Democrática el que se esté hablando de la candidatura de Henry Ramos y en Acción Democrática no se ha planteado ese tema. Es decir, es una cosa que ha venido de afuera hacia adentro, de la sociedad civil, que se da cuenta que la gente, y eso ocurre en todos los países donde hay grandes crisis, empieza la gente, voltea a ver a la gente de mayor experiencia, los que tienen experiencia de Estado, para tratar de recuperar el país en los momentos de crisis tan graves como la que ha ocurrido en todas partes del mundo. Y es por eso que nosotros estamos convencidos fíjate tú que tenemos 25 años, casi un cuarto de siglo sin tener candidato presidencial, y nos los han reclamado públicamente. Personas como el profesor Carrera Damas, que nos dice cómo era posible que Acción Democrática, un partido con ese aval histórico que es el haber entregado por primera vez la soberanía al pueblo venezolano, pues se hubiese inhibido de presentar un candidato, y ni siquiera no candidato, ni precandidato presentamos en las elecciones presidenciales pasadas. Entonces, ya está bueno, pues yo creo que ya pagamos nuestra cuota de sacrificio unitario, y además creemos que, por supuesto, eso va a ser una elección primaria, pero esta no es la oportunidad.
Okay. Acción Democrática, que no cuenten con nosotros si a alguien se le ocurre, está pensando en elecciones primarias presidenciales en este momento. Recuerda que este gobierno no quiere hacer ninguna elección, pero ya las elecciones de gobernadores se vencieron y sin embargo le prorrogaron el mandato a los gobernadores de estado de manera absolutamente ilegal e inconstitucional. Creo que esa llamada es Henry Ramos diciéndote, sí, aprovecha, lánzate. Para nada, para nada. Bueno, mira, pero lo que sí noto también es que ha habido solidaridad entre los partidos. Cada vez que he hablado, los que ya han validado Voluntad Popular, Primero Justicia, le dan recomendaciones a la gente, mira, si no van por nosotros, vayan y crean en la democracia. Ha sido como una unión de verdad espiritual, democrática. Ha sido una fiesta democrática, sin lugar a dudas. Tú lo estás diciendo y es verdad. Esa fiesta democrática ha permitido consolidar la unidad. Yo he participado, he estado presente en todas las jornadas de las otras organizaciones políticas, le hemos prestado solidaridad a los compañeros que han necesitado alguna ayuda de Acción Democrática, se la hemos prestado con todo gusto y estamos seguros, pero me lo han dicho los compañeros, que este fin de semana nos van a acompañar también. Es decir, la cosa se le convirtió en un boomerang al gobierno, ciertamente, porque precisamente la gente quiere participar, sabe, está convencida que esta añagaza que se ha pretendido montar, dándole una prórroga ilegal e inconstitucional a las elecciones de gobernadores, este hecho, lo que creen ellos que lo van a utilizar como otra táctica dilatoria, se les ha convertido en lo contrario. Y es por eso que nosotros planteamos que si hay que hacer elecciones primarias, como en efecto hay que hacerlas, tienen que ser para lo que viene. Cada momento tiene su afán político y electoral. El momento que viene es el de gobernador de estado. Y una vez que se venzan las elecciones, el mandato de los alcaldes, que se vence en diciembre, también deben ser convocadas. Ahora, por supuesto, si el presidente Maduro nos hiciera el grandísimo favor que le pidió Henry Ramos, siendo presidente de la Asamblea, que le dijo, mire, presidente, nosotros tenemos apenas un año aquí en el mandato que nos dio al pueblo para ser diputado de la Asamblea Nacional, pero estamos dispuestos a renunciar si usted también lo hace. Y vamos entonces a una mega elección para que se renueven todos los poderes públicos. Pero además de eso, es lo más importante, es que si eso ocurriera, es la manera de salir de las crisis. Y lo que le está pidiendo el mundo en este momento a Venezuela es precisamente cuando se habla de la aplicación de la Carta Democrática, no están diciendo que van a venir los marines a invadir para acá, esa necedad que salen siempre con el tema del injerencismo, etc. Lo que está planteando la Organización de Estados Americanos es la obligación que tienen los países signatarios de la Carta Democrática de ejercer la democracia, y la democracia se ejerce por elecciones. Y ya sabe la OEA que hay un mandato que fue prorrogado de los gobernadores, que se le venció su lapso en diciembre pasado y que fue prorrogado ilegalmente. Ya vamos a volver al tema de la Carta Interamericana, pero quería seguir hablando sobre esta interacción entre los distintos partidos, porque las personas que validaron a los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia han hecho un llamado que cuidado con la bigamia, no hay bigamia ya, porque no puedes tener a un partido y votar por el otro porque sí, el primero se anula y queda el segundo, o no sé cómo terminará eso, o sea, me imagino que se terminarán anulando los dos. Eso es el peligro que hay, que cuando la gente hace eso en dos oportunidades, es que se puedan anular los dos votos. Hay quienes opinan que es la última expresión de voluntad la que queda vigente y quedarían anuladas las anteriores, pero eso no está establecido así en ninguna parte. Entonces, no podemos depender de la voluntad del CNE de decir cuándo y cómo, de qué manera van a ser invalidados las firmas. Entonces, de tal manera que lo mejor es que quien haya votado por su partido, pues se quede allí esperando su oportunidad de ver legalizado su organización, como debe ser. Ustedes en Acción Democrática, que tienen la ventaja, que vieron ya los obstáculos que pasaron los otros partidos validando, van a tomar acciones sobre esto, porque, por ejemplo, Voluntad Popular llevó sus firmas y todos los que votaron a la Organización de Estados Americanos. También los otros partidos han dicho, mira, aquí en Falcón no pudimos lograr los votos porque eran tantas máquinas y eran tantos votantes. Por suerte no tienen que estar validando simultáneamente con otro partido porque sería casi imposible, se tendrían que atropellar. Pero, ¿qué medidas van a tomar Acción Democrática o son tácticas secretas dentro de la organización? No, para nada. Simplemente el problema que tenemos es que, fíjate tú, eso es la aberración de los obstáculos que pone el Consejo Nacional Electoral, es que un organismo electoral tiene que facilitarle la elección y la prórroga de los mandatos de los partidos políticos, no ponerles obstáculos.
Y imagínate tú lo que significa que el Consejo Nacional Electoral tiene 40.000 máquinas y simplemente le está entregando a los partidos 420 máquinas para su validación. El problema no es de gente, el problema es de tiempo. Y además que es una cosa vergonzosa ver uno que llega a las 4 de la tarde del segundo día y hay una cola enorme y de gente que se tiene que ir para su casa porque no pudo validar en virtud de los obstáculos de tiempo. Y eso es muy antidemocrático. Lo ideal es que hubiesen las máquinas suficientes para que la gente se exprese. Y entonces que, por supuesto, viéramos centenares de miles de venezolanos adscribiéndose a las organizaciones políticas, porque eso además es lo que fortalece la democracia, unos partidos fuertes, unos partidos con respaldo popular. Estamos con Antonio Carri Bolívar, segundo vicepresidente nacional o vicepresidente nacional de Acción Democrática. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería entrar más en el tema de lo que significa la Carta Interamericana Democrática y su activación para Venezuela. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. De nuevo con ustedes en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos a nuestro invitado Antonio Carri Bolívar, vicepresidente nacional de Acción Democrática, que está aquí no solamente para hablar de distintos temas, sino convocando a la ciudadanía que quieran revalidar el partido. Quedamos en una pregunta al aire sobre la Carta Interamericana Democrática, porque ayer la Asamblea Nacional publicó un acuerdo que dice: en apoyo a la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana como mecanismo para restablecimiento en paz del orden constitucional en Venezuela. Me parece que el titular ha sido algo cordial, ha sido muy mal visto por parte del gobierno porque ya los están calificando de traición a la patria, también están amenazando con todo el peso de la ley a los diputados que podrían terminar presos, violando la inmunidad parlamentaria. Quieren ya, solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia la anulación de ese acto y sin embargo vemos que también el presidente Maduro en una oportunidad la invocó para Honduras y esto fue una carta, por lo menos todos los artículos de la OEA y este en especial también fue firmado y aprobado por el presidente Chávez en su momento, sin saber lo que iba a ocurrir años después. ¿Puedes explicarnos un poco esto? Yo lo que no entiendo, Pedro, es cómo es posible. Está bien que Maduro, que no es abogado, pueda decir una irresponsabilidad como esa, pero debe tener el Procurador General de la República, me imagino yo que es abogado, no lo sé. Si hubiese sido alumno mío lo hubiera raspado seguramente en la universidad. Pero ¿cómo es posible que la Carta Democrática, tú cuando forma parte de convenios internacionales a los cuales llegó Venezuela, y una vez que Venezuela ratifica los convenios internacionales se convierten en leyes de la República? Entonces, ¿cómo es que tú estás solicitando aplicar una ley de la República y te van a decir que eso es traición a la patria? Y tú lo acabas de decir, Maduro siendo canciller planteó que se aplicara la Carta Democrática en el caso de Honduras cuando el derrocamiento de Zelaya. Bueno, entonces eso no era injerencismo. ¿Qué cosa es el injerencismo? Si es que hoy estamos viviendo una aldea global, como decía McLuhan en el siglo pasado. Ya en el siglo pasado estábamos en la aldea global y estamos hoy en una aldea global. Aquí todo el mundo le interesa todo y sobre todo lo que tiene que ver con democracia, con libertad, con derechos humanos. Incluso que ellos que dicen ser socialistas, que no lo son, porque no hay duda que no lo son, deberían saber lo que decía Indalecio Prieto, uno de los fundadores del Partido Socialista Obrero Español. Decía que el concepto de libertad es más importante que el concepto de patria. El concepto de libertad es más importante que el concepto de socialismo. El socialismo y la patria pierden el respeto de su concepto, de sus principios, si violan el principio de libertad. Eso lo decía un socialista a comienzos del siglo pasado en España. Bueno, y eso, si fuesen socialistas, lo entendieran. Y lo ha entendido Luis Almagro porque sí es socialista. El problema que tiene este gobierno es que le están queriendo achacar un supuesto pitillanquismo a Luis Almagro, que es imposible que lo hagan porque quien lo ha salido a defender precisamente ha sido Pepe Mujica, porque fue su canciller, un hombre de una trayectoria de izquierda democrática en el Uruguay. Simplemente que la gente de izquierda democrática, la gente de izquierda decente, de pensamiento decente, porque el pensamiento democrático es un pensamiento del ser humano, y el ser humano es decente por antonomasia. Bueno, ese pensamiento decente es pensamiento de defensa de la libertad del ser humano y de la democracia. Entonces, esa actitud frente a la Carta Democrática es una cosa además ridícula, y frente a Almagro,
bueno, ya es una cosa que no tiene límite. La ridiculez del gobierno frente a ello. Pero, don Antonio, por más que lo califique de ridiculez o no, los diputados están en peligro de que los coloquen presos, ya tienen anulados 3, Pero los por lo menos los diputados estamos en peligro desde que nos eligió el pueblo, desde que le dimos la paliza que le dimos, estamos en peligro, porque nos han venido amenazando permanentemente, cada vez nos dicen que estamos en desacato y en baja desacato, que es una cosa además increíble, porque lo dicen públicamente, pero entonces pues privadamente quieren que la Asamblea Nacional le apruebe los endeudamientos a la nación. Ajá. Pero ya José Guerra dijo que no van a firmar, que todos los que firmen con Venezuela cualquier acuerdo, que no es válido si no pasa por la Asamblea. No es válido, y los gobiernos y los estados. Pero por debajo de cuerda están pidiendo cacao, como decimos aquí. Pidiendo cacao, así es. Entonces, entonces esas son las incongruencias del gobierno. Pero el Tribunal Supremo, por ejemplo, ayer ratificó una extensión del decreto de emergencia económico cuando la Asamblea dice, mira, por lo menos preséntame cifras, preséntame indicadores económicos y no se presenta. Aquí lo único ilegal, lo único inconstitucional que hay en Venezuela es ese Tribunal Supremo de Justicia, que es una aberración jurídica. A mí me da vergüenza, me daría vergüenza, menos mal que me jubilé de la universidad, me daría vergüenza dar clases de la universidad y hablar de que ese es el organismo que está por encima de todos los demás para que... Mira, Pedro, una cosa que es muy interesante decirlo, que la gente lo debe saber. En un país puede que funcione mal el poder ejecutivo, puede que no funcione muy bien el poder legislativo, pero cuando no funciona el poder judicial no funciona nada, porque ese es el poder corrector de los demás poderes. Y ese poder judicial venezolano es un desastre, y por eso la crisis institucional que tenemos, lo que ha llamado alguna gente la somalización de Venezuela, es precisamente una cosa terrible. Eso que está pasando en las calles es por la impunidad, y esa impunidad está haciendo crear grupos paramilitares que están tomando decisiones por encima del gobierno, por encima de las fuerzas militares, que son las llamadas a reprimir de manera legal e institucional. Esto se está convirtiendo en un tema demasiado peligroso. Entonces nosotros le hacemos un llamado al gobierno, sí, coño, para que se dé cuenta que estamos en una situación tan grave, tan crítica, que debería más bien poner las barbas en remojo y darse cuenta que estamos en una situación muy grave, no solo para el país en términos generales por la crisis que hay, sino también para su propia estabilidad del gobierno nacional. Ahora, si hicieran reales las amenazas que se han hecho contra la Asamblea Nacional, que lo han calificado de vendepatrias y que han vendido la soberanía, la han regalado, los pitiyanquis, etcétera, si pusieran presos a estos diputados violando la inmunidad parlamentaria, ¿no sería un capítulo más de las 75 páginas que escribió Luis Almagro? ¿No sería como una confesión de partes y decir, bueno, realmente si anulan un poder que fue elegido por el pueblo, es el único poder, aparte del presidente, que es elegido por el pueblo, ¿no sería como contradictorio? Es una carta democrática. Absolutamente, absolutamente. Por eso es que yo creo que lo que pasa es que en algunas oportunidades una cosa es decir las cosas y otra cosa es hacerlas. A veces uno tiene que darse cuenta que el gobierno dice muchas cosas en actitudes de provocador de barrio, ¿no? Del típico matón de barrio, pues que anda amenazando a la gente permanentemente, pero que no actúa. Y no actúa porque está amarrado institucionalmente, porque es que no estamos en el siglo XVIII ni en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI. Las instituciones internacionales funcionan. Mira, hace muy poco tiempo están todavía enjuiciando por violaciones de lesa humanidad a gente que cometieron delitos hace 30 y 40 años, a los militares de Argentina, a los de Chile, al mismo señor que está preso en París por el terrorista, el Chacal, Carlos el Chacal, por homicidio cometido. Ilis Ramírez, le acaban de abrir un nuevo juicio por otro caso de haber cometido un acto de lesa humanidad hace 40 años. Esos son delitos imprescriptibles y existe una justicia internacional. A eso es lo que ellos le temen en definitiva. Pero nosotros les decimos, mire, no cierren los caminos democráticos. Eso me canso de decírselo a los pocos amigos que me quedan en el chavismo. Se los digo, digo pocos porque son tan obtusos ideológicamente que terminan hasta confundiendo los temas personales con los ideológicos. Pero se lo digo a lo poco, no cierren los caminos democráticos. Yo te puedo amigo Aristóbulo, porque Aristóbulo es medio adeco y medio subista, y yo tenía mucha esperanza en su vicepresidencia, que él pudo hacer mucho más, pero creo que no lo dejaron, para
llegar a algunos términos, por lo menos de negociación y diálogo. Pero te pregunto algo, la amenaza que hace Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, es que en 30 días tiene que convocar elecciones, no especifica cuáles, pues dice las municipales, todo no se puede hacer, y hay unas que son hasta inconstitucionales, como lo ha dicho el propio Manuel Rosales. Pero te pregunto algo, ¿habría una solución fácil para el gobierno para salirse de esta amenaza de Luis Almagro? Pero por supuesto, chicos, si ya se vencieron el lapso que tenían los gobernadores de estado. Los gobernadores de estado están ejecutando presupuestos de manera ilegal, de manera inconstitucional, porque su lapso se venció en diciembre pasado. Y la Consejo Nacional Electoral ofreció convocar elecciones a mediados de año, y ahora con el cuento de la validación de los partidos, dicen que se van a tomar no sé cuánto tiempo para empezar a hacer análisis y cosas, y tratando de darle más larga al tema. Este tema ya no le puede más larga. Tienen 30 días para que la Carta Democrática comience a funcionar como es debido. Ellos lo que tienen que hacer en este lapso es convocar las elecciones que ya están pautadas, que ya debieron haberse hecho en diciembre. Y con eso aliviarían un poco las tensiones. Por supuesto que la alivia, y después vienen las elecciones de alcalde, y después vienen las elecciones presidenciales. Y ojalá nos haga el favor el amigo Maduro de entender que las crisis se resuelven opinando el pueblo, consultándole al pueblo. Ojalá pueda renunciar, nosotros estamos dispuestos a hacerlo también en la Asamblea Nacional para que haya una mega elección y salgamos de esta crisis que tiene contra la pared al pueblo venezolano como nunca antes en la historia. Eso de que los trabajadores nuestros anden hurgando en la basura no se había visto en la historia de Venezuela, Pedro, es una cosa dolorosa. Yo presencié una cosa en Valencia, en una urbanización del norte de Valencia, que aledaña a un barrio, porque está cerca de un barrio allí, a un señor con una señora y 3 niños peleándose con los perros lo que había en la basura. Bueno, chicos, eso arruga el corazón y el alma, ¿no? Bueno, esas cosas, chicos, no habían ocurrido nunca en Venezuela, Pedro. Sí. Eso nunca había ocurrido en Venezuela. Y mientras tanto le ha ingresado a este país $1.500.000.000.000 de dólares. ¿Dónde está esa inmensa, fabulosa cantidad de dinero que le entró a Venezuela, que debe estar en el récord Guinness? Porque ningún país con las dimensiones de Venezuela le ha ingresado tanto dinero nunca. El plan Marshall fue el 10% de lo que le ha ingresado a esta gente en 18 años, y con ello reconstruyeron toda Europa. Y mientras tanto aquí se ha acabado todo lo que se construyó precisamente en los 40 años de democracia. El problema de la basura es terrible y nos está haciendo daño psicológico a todos los venezolanos. Pero por supuesto, el tema del estrés emocional, yo lo he hablado con psiquiatras, con psicólogos, es una cosa colectiva, un problema muy grave. Pero en definitiva, vamos a hacer un llamado porque me queda... Hay esperanza. Tenemos un minuto para que por favor invites y convoques a tu gente. Sí. Bueno, yo quiero decirle a mis queridos conciudadanos, como decía Betancur, en una pedagogía más como presidente, igualándose con todos los demás ciudadanos de Venezuela, que quienes no estén de acuerdo con lo que ha estado pasando en estos 18 años, quienes no estuvieron de acuerdo con el golpe de Estado contra la democracia, quienes creen en la democracia, quienes creen en la necesidad de la existencia de los partidos políticos y que creen en la necesidad de reconstruir a Venezuela, que nos acompañen este sábado y este domingo a revalidar Acción Democrática, el partido que fundó la democracia en Venezuela. Una pregunta, ¿sí o no? ¿Con AD se vive mejor? Por supuesto que se llama ahora. Es una consigna que se ha popularizado. Muchos éxitos, no solamente a Acción Democrática, sino a todos los partidos para que puedan revalidar, los pequeños que traten también de salir adelante, porque la democracia funciona mientras más distribuido está la responsabilidad de llevar adelante el país. Un Congreso, una Asamblea Nacional más representativa es cuando más partidos y más pensamientos y más representación tiene el pueblo, es más fuerte. Así que no podemos perder eso. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias por dar ese paso adelante siempre por Venezuela. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Gracias.